Veamos entonces, ¿qué es lo que se supone que se trabajó en las primeras guías que nosotros le llamamos clase 1 y clase 2? ¿Ya? En primer lugar, nosotros trabajamos con los números racionales, ¿ya? ¿Cuáles son los números racionales? ¿Cuáles son los números que ustedes deberían conocer en este minuto? Nosotros hablamos de racionales, le llamamos hacia todos los términos que se pueden expresar como una fracción. Por ejemplo, el 2/5 es una fracción, y que tiene la característica principalmente que se puede escribir de la forma A partido en B. Eso es una fracción para nosotros, y que nosotros llamamos un número racional, con algunas condiciones muy importantes. ¿Cuáles eran las condiciones? Que el numerador, que en este caso está representado por la A, o el denominador, que está representado por la letra B, ¿ya? Como característica tenían que ser números enteros. Es decir, podían tomar valores positivos, valores negativos, pero exactos. Y había una sola restricción para el denominador. No sé si alguien se acuerda qué restricción tiene el denominador. Hay un solo valor, que este numerito que se escribe acá en el denominador, que no puede tomar. ¿Alguien lo recuerda? Muy bien, gracias. No puede tomar el 0, por lo tanto, esa es la única restricción. Entonces, todos los números que yo tengo acá, para nosotros se pueden representar como fracción. Ahora, yo aquí escribí el 5. Ahora, mi pregunta es, si escribí el 5, ¿a qué conjunto pertenece el 5? ¿Alguien se acuerda? ¿No recuerdan haber visto alguna vez una n? ¿Qué significaba esa n? ¿Perdón? Naturales. Muy bien. El 5 es un número natural. El 5 también, nosotros dijimos alguna vez que también pertenece al conjunto Z. ¿Recuerdan que en el conjunto Z? Enteros. Muy bien, por lo tanto, el 5 es un número natural y también es un número entero. Pero ahora la profesora le está diciendo que también es un número racional. ¿Y qué es un número racional? Porque se puede escribir como fracción. ¿Cómo puedo hacer que este 5 se pueda expresar como una fracción? ¿Qué es lo único que tendría que hacer yo? ¿Cómo el 5 lo escribo como fracción? ¿Se les ocurre? Dividirlo por 1. ¿Dividirlo por cuánto? Por 1. Por 1, muy bien. Cualquier número que yo lo divida por 1, ¿me cambia el resultado, muchachos? No. No, por lo tanto, es por esa razón que todos los números naturales y todos los números enteros, si yo los dividiera, por ejemplo, por un 1, tienen la forma de fracción. Y si tienen esta forma de fracción, automáticamente nosotros vamos a decir que pertenecen al conjunto de los números racionales. ¿Ya? Y la notación del conjunto de los números racionales, ¿se acuerdan qué letra es? Q. Muy bien, es una letra Q. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando son exactos, ¿cierto? Por ejemplo, un 5 partido por 1 me va a dar un número exacto, que va a ser natural o entero también. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo el 2 lo divido por el 5? ¿Me da un valor exacto? No da un valor decimal. Muy bien, muchas gracias, da un valor decimal. Por lo tanto, los números racionales, cuando no son exactas las divisiones, se transforman en un número decimal. Por lo tanto, los decimales que ustedes conocen también son números racionales. Ahora, estos decimales, que ustedes recordaron también la semana anterior, se dividen en dos partes. Tienen una clasificación donde decimos que es finito cuando la cifra decimal después de la coma tiene término, ¿sí? Es finita, por ejemplo, menos 3,5. Yo sé que no hay otro número más allá. Ahora, no olvidemos que ustedes pueden agregar cifras que no cambian el resultado. ¿Se acuerdan qué números uno puede agregar que no cambia el resultado? 0. Muy bien, listo, uno podría agregar 0. Ahora, la otra clasificación que tiene es de infinito. Y dentro de lo infinito, aquí es donde aparecen los periódicos y los semiperiódicos. Le llamamos periódico a todos los decimales donde después de la coma hay una cifra que se empieza a repetir infinitamente. Si yo leo este ejemplo y sigo el patrón que tratamos de representar acá, dice 0,5353, y hay 3 puntitos suspensivos. Si el patrón se mantiene, ¿qué cifra vendría después de este 53? 53. Muy bien. ¿Y después qué vendría?
53. 53. Por lo tanto, ese es el concepto de infinito. Yo podría estar infinitamente repitiendo la cifra que se está, ¿cierto?, que viene después. Y para no estar escribiéndolo infinitamente, tiene una forma, una abreviación, que en donde yo la denoto de esta manera. Escribo 0, escribo la cifra que se repite infinitamente y sobre ella nosotros le hacíamos una rayita. ¿Se acordaron de este caso? Parece que no, ¿sí o no? Sí. Ya. Y el otro caso que también son decimales infinitos, se llama semiperiódico. Ahora, la característica del semiperiódico es que también hay una cifra que se repite infinitamente, pero después de la coma y antes que empiece el periodo, siempre va a haber una cifra que no se repite infinitamente. En este caso, si ustedes pueden observar, ¿quién no se repite infinitamente en este número después de la coma? El 3. El 3. Este 3 que ustedes ven aquí, nosotros le llamamos anteperiodo, ¿ya? Por lo tanto, el infinito semiperiódico es un decimal que tiene un anteperiodo, es decir, un número, una cifra que puede ser de 1, 2, 3, no importa cuántas cifras tenga, ¿ya? Pero que no se repite infinitamente. Entonces, cuando yo lo escribo en esta notación más abreviada, en este caso sería menos 2,3, y dentro, o sea, y escribo después la cifra que se repite, que en este caso el 47, y a ese número solamente le escribo la rayita. ¿Ya? Pregunta, ¿se acordaban de todos esos números que hasta ahora ya habían trabajado? Sí. ¿Sí? Ya, ahora, una cosa es reconocerlo, saber, lo importante de aquí en adelante es que si yo les pregunto, por ejemplo, si nosotros hacemos una prueba y yo les digo a ustedes la expresión 6,3 y le hago una rayita. ¿Qué clasificación tiene este número como decimal? Periódico. Ya, ¿y sería finito o infinito? Infinito. Entonces nosotros, este es infinito periódico. Pero además de ser un decimal infinito periódico, es un número Racional. racional. ¿Queda claro hasta ahí? Ya, Sí. voy a borrar todo lo que escribí. ¿Pero alguna duda en esto o no? Si no hay duda, continuamos. Veamos entonces. Posteriormente, aquí me bajé mucho. Bueno, acá hay solamente para resumir, dice que el conjunto de los números racionales está formado por todos los números que pueden ser expresados como una fracción. Y esto es importante. Todos los números racionales se pueden expresar como fracción. Y aquí hay una materia que de alguna forma ustedes tienen que manejar muy bien, porque si los decimales son racionales, se pueden expresar como fracción. Y nosotros vemos 3 tipos de decimales, por lo tanto tenemos que reconocer cómo cada uno de ellos se puede representar como fracción. Y aquí me voy a detener. No se olviden que los números decimales se obtienen de dividir el numerador y el denominador de una fracción. Eso se entiende, ¿verdad? ¿Sí? Si yo el numerador de cualquier fracción lo divido por otro número, se transforma en un decimal. Por ejemplo, ¿alguien está con calculadora ahí para que me ayude? ¿Alguien anda con calculadora ahí o no? Ya, para que me ayudes entonces, por si acaso, si podemos hacer algunos cálculos. Si yo tuviera, por ejemplo, el 7 medio. Eso es una fracción, un número racional. Si tú el 7 lo divides por 2, ¿me podrías decir cuánto es? 3,5. 3,5. ¿Y qué clasificación de decimal sería? Es un decimal finito. Perfecto, estaría en esa categoría, ¿sí? En cambio, si yo tengo, por ejemplo, el 12 noveno, si alguien puede dividir 12 noveno, ¿cuánto me da? 1,3 infinito periódico. O sea, sería así. Periódico. ¿Ah, 1, ¿está bien o no? Sí. Después de la coma se repite el puro 3. Sí. Ya, por lo tanto sería un decimal infinito Periódico. periódico. Ahora, me detengo ahí porque en realidad lo que yo quiero es que recuerden que cuando yo tengo una fracción, si tú tomas la calculadora o haces la operatoria tú mismo, si al numerador lo divides por el denominador, inmediatamente tú obtienes la expresión decimal. ¿Eso queda claro? ¿Sí? ¿Cómo voy de fracción a decimal? Dividiendo. El problema generalmente no es ahí.
El problema normalmente es al revés, cuando a ustedes le dan el decimal y le piden transformarlo en una fracción. Y aquí yo quiero recordar, y esto hoy día me interesa que quede muy clarito, porque lo que tenemos que resolver nosotros es operatoria con números decimales y fracción, números racionales, perdón, y vamos a tener que muchas veces transformar estos decimales en fracción. Nosotros en las guías que les mandamos, claramente aparecía cómo se iba resolviendo cada uno de ellos, ¿ya? Por lo tanto, ahora yo quiero resolverlo en conjunto para ver si es que hay algún paso que tienen alguna duda. Voy a partir. ¿Cuáles son todos estos decimales, si ustedes los ven, son decimales finitos? ¿Todos de acuerdo conmigo? ¿Que son finitos? Ya. Sé que son finitos porque no hay nada, ninguna línea, ni 3 puntitos suspensivos que me digan que estos tienen más cifras decimales. ¿Cómo se soluciona, cómo yo puedo, ¿cierto?, transformar estos decimales finitos en fracción? Vamos a verlo inmediatamente. Vamos a seguir los puntos y ustedes me van a tener que ir ayudando, ¿ya? Veamos acá, yo espero poder escribir sin problema. Alguien sopla, no sé qué es lo que hace, que por favor si puede silenciar su micrófono, o Macarena, tú silenciar los micrófonos, muchas gracias, porque me perturba el ruido. Estoy tratando de conectar mi lápiz y no me quiere escribir. Ahí sí, ya. Veamos, transformemos fracción. Hago la línea de división y dice, punto 1. Para transformar un decimal finito de fracción en fracción, seguiremos los siguientes pasos. ¿Cuál es el primer paso? Dice que debo escribir el número sin coma decimal. Si yo miro este número, dice 0,2. ¿Cómo quedaría este número, cierto? Si yo le quito la cifra decimal, si yo quito la coma, en el fondo me queda un 0,2. Y 0,2 para nosotros es lo mismo que decir 2, ¿sí? Por lo tanto, escribir un número sin coma significa escribir el número tal cual le saco la coma. De hecho, si yo adelanto acá, ¿qué tendría que escribir en el numerador entonces? 36. 36. ¿Hasta ahí alguna duda? Continúa. No. Ya. Después dice, tengo el número 1 listo. Número 2, dice que hay que dividir. Eso significa que vamos a escribir acá en el denominador un valor. Y dice, dividir por una potencia de 10. ¿Se acuerdan cuáles son las potencias de 10? Las potencias de 10 son 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Voy a continuar, pero toda potencia elevado a 0, ¿cuánto me da? Es igual a 1. 10 elevado a 1, ¿a qué sería igual, muchachos? 10. A 10. ¿A qué sería igual el 10 elevado a 2? 100. 100. A 100. ¿El 10 elevado a 3? 1000. 1000. ¿Y se acuerdan que había una relación directa entre el exponente y el número de ceros que acompañaba a la derecha al 1? ¿Sí? Por lo tanto, cuando aquí me dicen que se debe dividir por una potencia de 10, lo que me están diciendo en el fondo, que debo dividir por un 10, por un 100, por un 1000, por un 10.000. Lo que va a variar en esta potencia de 10 va a ser la cantidad de ceros. Pero miren, ¿cómo vamos a ver cuántos ceros va a tener esta potencia de 10? Dice, donde el número de ceros va a depender de la cantidad de cifras decimales. Por lo tanto, yo voy a poner mi 1, porque siempre va a haber un 1 ahí, y voy a ver, después de la coma decimal, ¿cuántas cifras hay? 1. Por lo tanto, escribo un 0. La de arriba, escribo mi 1, y después de la cifra, ¿cuántas cifras decimales hay acá? 1. 1. Escribo entonces también un 0. Y lo que ustedes han obtenido ahí, ya tienen, esa es la representación fraccionaria. 2 partido en 10, 36 partido en 10. Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el detalle? Que ustedes vieron en el PPT que yo envié anteriormente con la profesora, que a veces estos números se pueden simplificar, se pueden, a través de la simplificación, que significa dividir estos dos números por un mismo valor, transformarlo en una fracción irreductible. En este caso, si tengo un 2 y un 10, el 2 y el 10
¿En qué tabla? ¿Qué tabla comparten estos dos números? La del 2. Por lo tanto, yo podría dividir el numerador, me llegó visita, disculpen la rueda, debería dividir tanto el numerador como el denominador por 2. Entonces, si yo hago la división, ¿qué me quedaría? Si el 2 lo divido en 2, me va a dar 1. Y si el 10 lo divido en 2, ¿cuánto me va a dar? 5. Y esa fracción que ustedes tienen aquí, automáticamente sería mi fracción irreductible. ¿Sí? ¿Listo? Veamos la siguiente. 36 y 10. ¿Se podrá simplificar por algún número, muchachos? ¿Compartirán alguna tabla? El 2. Bueno, por lo tanto, nuevamente vamos a simplificar por 2. Si el 36 lo divido en 2 chiquillos, ¿cuánto me da? 18. 18. Gracias. Y si el 10 lo divido en 2, ¿cuánto me daría? 5. 5. Y llegamos a una fracción que no se puede seguir simplificando. Veamos este ejemplo ahora. Repito, si al número 1 se escribe el número sin coma, ¿qué número quedaría? 125. Muchas gracias, 125. ¿Y alguien me podría decir qué número debo escribir en el denominador? 1000. 100. ¿Cuánto? 1000. 1000. Ya. ¿Por qué Porque hay 1000? Porque hay 3 cifras decimales después de la Porque coma. se tiene que poner un 1 y después los Y 3 la- números que están. Perfecto. Por los 3 números que están acá hay 3 ceros. Esto también se puede simplificar, así que si me pueden ayudar, ¿por cuánto puedo simplificar? Fíjense que estos dos números terminan en 5 y en 0, así que ¿por cuánto puedo dividir? 25. Ya, por 25, perfecto. Si alguien me ayuda, 25 en el 125, ¿cuántas veces está contenido? 25. ¿Cuán- 25. Sí. 5. No, 5 nomás. 5. Ah, 5. Perdón, me equivoqué. Porque si el 125 lo divido por 25 me da 5. 5, ¿ya? Si el 1000 lo divido por 25, ¿cuántas veces me va a quedar? 8. Si alguien puede dividir. 40. 40. Chicos, me 40. disculpan un segundito. Sí, 8. Rápido. No. ¿Pasa? 40, ¿ya? No importa, llévasela al papá. Ya, el 25 en el 1000 cae 40 veces. Pregunta ahora. ¿Se puede seguir simplificando? ¿Cierto? ¿Por qué de Por nuevo? 5. Por el 5. 5. 5 en el 5 está contenido una vez y 5 en el 40 está contenido 8 8. veces. Ya. Vamos, anotamos entonces el número sin coma. ¿Cuál sería el número sin coma? Ayúdenme. 1224. 224. 1224. ¿Y por cuánto debo dividir? Por 100. Un 1 200. dividido 2. Perfecto. Y la pega que viene después simplificar, por ejemplo, acá, ¿por cuánto podríamos simplificar? ¿A quién se le ocurre? 4. 4. Por 10. Por 10, cuidado, porque termina en 4. Así. Por 4. Fíjense dos. que termina en 4 y en 0. Por lo tanto, puedo simplificar por 2. ¿Ya? Y 1224, si lo divido por 2, ¿cuánto me daría? ¿Cuál sería la mitad de 1224? Dividido en 4. 306. También se podría simplificar por 4. Muy bien. Y por Y 4 da ahora 306. se puede seguir simplificando. ¿Por cuánto? Por 2. 6, 12 lo nuevamente por 2. ¿Y esto qué me 306. quedaría? 306 y dividido en 25. 25. Perfecto. Ese sería, ¿cierto?, el ejercicio y cómo teníamos que nosotros transformar los decimales. ¿Alguna duda cómo transformar decimal finito a fracción? No. Ya, entonces, sigamos con el segundo caso, que es el decimal infinito periódico a fracción. Macarena, ¿te puedo pedir un favor? Dígame. ¿Tú podrías leer con ellos los 3 pasos que tengo ahí y yo vengo inmediatamente? ¿Cuáles pasos? Ah, donde dice Los pasos transformación que de decimal. necesitamos para que los comenten y yo vengo al tiro. ¿Sí? Por favor. Ya. Los vamos a leer entonces. Perdón, pero tengo un bebé pequeño, como ustedes saben.
Dice, transformación de decimal infinito periódico a fracción. Para transformar un decimal infinito periódico en fracción, seguiremos los siguientes pasos. Dice, escribir el número sin coma y restarle la parte entera. O sea, se va a escribir el número sin coma, en el caso del 5, solo el 5, porque la verdad que no tiene más números. Dividir este resultado por tantos 9 según la cifra que tenga el periódico. Y el paso 3 sería simplificar la fracción si es irreductible. Lo mismo del otro caso. Chiquillo, hasta el momento, ¿quién tiene dudas? Hijo, por favor. Dios. No Yo tengan hasta miedo. ahora entendí todo, ¿Perdón? pero... Yo hasta ahora he entendido todo, pero desde el principio, cuando empezó a explicar, eso, la primera parte que explicaron, nada. ¿Quién me habla? Porque no veo quién me habla. La Maite. Maite, ¿qué no entendiste del principio? Hijo, Me perdón. perdí cuando empezaron a poner las letras, la Z. Ahí me perdí. No sé qué Los onda. conjuntos numéricos. En eso te perdiste, Maite. Ya. Pero los conjuntos numéricos, bueno, nosotros alcanzamos a ver algunos conjuntos solamente cuando estuvimos en clase, no alcanzamos a ver todos los conjuntos numéricos. Ignacio Silva. ¿Qué no entendiste, Ignacio? ¿Tienen algunas dudas, muchachos? Sí, me dice el Ignacio que no entendió nada. Y la Maite se perdió. Perdón, A ver. voy a silenciar el... Sí, ya, yo lo veo, no te preocupes. A ver, ¿tienen dudas en lo que hice yo anteriormente en la transformación? No. ¿No? ¿Y dónde tienen la duda entonces, muchachos? Ignacio, ¿Acá arriba? ¿en qué parte se perdió? Pero dale, pues. Miren, hagamos una cosa. Veamos. Hagamos la transformación que tengo acá primero y al final hacemos un repaso general de todo. ¿Les parece? Ya. Porque de lo contrario... Ya, veamos el otro caso que tenemos acá. Los decimales que ustedes tienen acá son decimales periódicos. Fíjense que los decimales periódicos siempre los vamos a identificar por esta línea que indica que este 5 en este caso se repite infinitamente. ¿Ya? ¿Cómo se transforman estos decimales periódicos a fracción? De manera obviamente bien distinta a la otra, ¿ya? Pero los pasos también están especificados, por lo tanto podemos de alguna forma seguirlo y poder simplificar esta cosa. Miren acá. Por ejemplo, si yo me fijo ya acá, yo podría seguir el paso número 1. ¿Qué dice el paso número 1? Escribe el número sin coma. Entonces, si yo hago el mismo proceso anterior, ¿cuál sería el número sin coma, chiquillos? 5. El 5. Pero ¿cuál es la diferencia cuando hay periodo? Que además hay que restarle la parte entera. Si yo le resto la parte entera, ¿qué número aquí sería la parte entera en decimal? 0. Sería el 0, pero quedaría en 0. 5. Muy bien, la parte entera siempre va a ser la cifra que se encuentre antes de la coma, y que en este caso es un 0. Y al ser un 0 no nos afecta, pero en lo absoluto, ¿verdad? Sí. Pero hay que notarlo, por ahora. Después ustedes se pueden saltar estos pasos. El punto número 1 está listo. Escribir el número sin coma y restarle la parte entera. Divido ahora. Al dividir, debo dividir el resultado por tantos 9 según cifras tenga el periodo. Ahora son 9. Aquí en este caso no son 10, son 9. Entonces miro yo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo, chicos? 1. Debajo de la rayita, ¿cuántos números hay? 1. 1, por lo tanto vamos a dividir por un 9. Y si ahora resuelvo, a 5 le quito 0, esto me queda en 5, y lo tendríamos que dividir en un 9. Y esta fracción 9. es irreducible. ¿Se entendió el proceso? Sí. Repitámoslo con otro ejemplo.
Paso número 1. Se anota el número sin coma. ¿Cuál sería el número sin coma? 124. 24. 124. Ah, sí. Y le tenemos que restar la parte entera. ¿Quién sería la parte entera? 1. El Uno. 1. Pregunta, ¿por cuántos 9 debo dividir ahora? Por 2. O sea, ¿qué número sería el 99? 9. ¿Sí? ¿Repito o se entendió? Había harta bulla, Maquita, cuando eso pase, silénciamelos a todos, por favor. ¿Ya? Sigamos. El 124, le restamos la parte entera, que era el 1, y dividimos por, como el periodo es un 24, son 2 cifras, escribimos un 99. Y al restar, esto me quedaría 123 partido en 99. Chicos, esto se puede simplificar, ¿ya? Y aquí me voy a detener porque a veces a ustedes se les olvidan estas reglas de la divisibilidad que se llama. Saben ustedes que, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes que estas dos cifras se pueden dividir por 3. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan cuál era, por así decirlo, la pillería que hacía que yo supiera si dos números se podían dividir por 3? ¿Se recuerdan? No. Si no la recuerdan, la vamos a Si es recordar. que eran los múltiplos ¿Por los de tres. múltiplos? No, porque, a ver, ¿todos los múltiplos de 3 se pueden dividir por 3? Sí, claramente. Pero el 123 es un múltiplo de 3. El detalle es cómo te das cuenta que el 123 Todas las es un cifras. múltiplo de 3. ¿Cómo? Sumando todas las cifras. Sí, muy bien. Por el número Sumando final. las cifras. Tienen que, no por el número final. Mira, la divisibilidad dice que cualquier número, por ejemplo, en este caso, el 123, si yo sumo cada uno de los dígitos que forman la cifra, o sea, 1 más 2 más 3, ¿cuánto me da 1 más 2 más 3? 6. 6. Si el 6, si el resultado de esa suma está en la tabla del 3, este número se puede dividir por 3 y la división es exacta. De hecho, como da 6, si ustedes dividen esto por 3, esto me daría, si alguien tiene calculadora o me quiere ayudar, esto daría 41. exactamente 41. Pero en cambio, si yo tengo, por ejemplo, este número termina en 3, pero no es lo importante que termine en 3. ¿Qué era lo importante para saber si yo lo puedo dividir por 3? La Es suma. que la suma de estos números tiene que estar en la tabla del 3. Si el 5, el 2 y el 3 yo lo sumo, ¿eso cuánto me daría? 10. 10. ¿El 10 está en la tabla del 3? No. No. Por lo tanto, la división no es exacta. De hecho, si ustedes lo dividen, me pueden ayudar. El que tiene calculadora, ¿cuánto me daría este resultado? 174,3. 160. 174. Ah, 174,3, de un 4,3. ¿Se fijan? Por lo tanto, cuando quieran dividir por 3, sumen los números. Entonces yo me detengo. Arriba, 1 más 2 más 3, está en la tabla, me dio 6, ¿cierto? Se puede dividir por 3. ¿Y el 99 se puede dividir por 3? Sí. Sí. Si lo sumo, ¿cuánto me da? 18. 93. ¿El 18 está en la tabla del 3? Sí. Sí. Ah, entonces se puede dividir por 3. Ojalá que nunca se les olvide esa regla, porque es muy práctica. ¿Me ayudan ahora? Si el 41 partido 33. 123 lo divido en... Perfecto, lo divido en 3 me da 41. Y el 33. 99 si lo divido en 3 me daría 33. Listo. Chicos, necesito saber si esto se fue entendiendo, porque los métodos de transformación muchas veces, se complican, les cuesta, por otro lado, les podría traer alguna dificultad. Vamos a hacer el último ejemplo, que es un número más grande, que tiene más números. ¿Qué pasó ahí? Ya, veamos. ¿Qué me quedaría? Veamos. Listo, chiquillos. Número sin coma. 2123. 2123. 2123.
Le resto. Anteperiodo, la parte entera. Dos. Perdón, no el periodo. ¿Qué tanto el periodo? 2. Muy bien, 2. Pregunta, ¿qué número voy a tener que escribir acá en el denominador? 999. 999. Muy bien, 999. Y si continúo, de aquí ya el operatorio ustedes ya la debían saber, si a 2122 va a dar 2121 21. en 90. ¿Se puede dividir por 3? Se escucha súper mal. ¿No se me escucha muy bien? No. Se le corta. Se escucha como ¿Se entrecortado. me corta? Sí, escuchamos. Oh. Déjenme ver si es se supone que mi conexión, se yo les mejoró. dije que acá se escuchó mejor o no. Ahora sí. Ya, esperemos. Chiquillos, si yo estoy acá, yo les decía que mi conexión con internet está muy, muy mala. Veamos ahora. Voy a dividir ahora. ¿Se podrá dividir por 3? Por 3. Sí, por 3. ¿Por qué? Porque si suman estos dígitos, ¿en qué tabla está? Perdón, ¿está en la tabla el 3 si lo sumo? Sí. Sí. 2 más 1 más 2 más 1 me da 6, perfecto. Y 9 más sí. 9 más 9 me da 27, ¿sí? Se puede. Así que ustedes me ayudan con sus cálculos. Dividan 707. 2121, divídanlo por 3. 707. Muy bien, 707. Y en el denominador, si esto lo divido por 3, me da 330. Perfecto. Listo, muchachos. Esta forma de transformar los decimales periódicos, ¿se entendió? Sí. Es largo, pero es un proceso que se repite siempre exactamente igual. Veamos el siguiente caso. Está lloviendo acá muy fuerte, por eso yo creo que quizás la conexión se puede ver afectada. Ya, me avisan cualquier cosa. Vamos. ¿Qué diferencia hay acá con el periódico o semiperiódico? Si ustedes se ponen a mirar acá, nuevamente, igual que la vez anterior, yo le puse acá los pasos. ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos que tener presentes para poder trabajar? Primero, y como siempre, ¿qué es lo que vamos a anotar? ¿Qué dice el paso número 1 cuando es un semiperiódico? Se escribe el número sin coma. ¿Cuál sería el número sin coma, muchachos? 13. 0, Muy bien, 13. Pero miren la diferencia donde tienen que tener cuidado ahora. En el caso periódico se quitaba la parte entera, pero acá se quita la cifra que se encuentra antes del periodo, es decir, el número, la parte entera y el anteperiodo, lo que forman estos dos. Y si yo miro estos dos, el 0,1, ¿qué le voy a restar? 1. 1, muy bien. Y aquí viene una mezcla ya de la división de los dos anteriores, fíjense. Se tiene que dividir el resultado por tantos 9 según cifras tenga el periodo. Aquí está el periodo. ¿Cuántas cifras tiene? 2. Mira el periodo, ahí está la bueno, rayita. Debajo de la rayita, ¿cuántos hay? 1. 1. Por lo tanto, Uno. escribimos un 9. Y ceros por cifras tenga el anteperiodo. ¿Quién aquí sería el anteperiodo, muchachos? 1. El 1. El 1. Por lo tanto, el 1 es una cifra, agrego un 0. Y resuelvo, si a 13 le quito 1, esto me va a dar 12. ¿Dividido en quién? 90. En el 9. Y posteriormente, trabajo que ustedes ya saben hacer, se puede simplificar. ¿Por cuánto podrían simplificar? ¿A quién se le ocurre? Por 3. Por 3. Y ya saben 3. por qué, ¿cierto? Ya. Si el 12 lo divido en 3, ¿cuánto me daría? 4. 4. Y si el 90 lo divido en 3, ¿cuánto me daría? 30. 30. Y esto se puede un poquitito más, ayúdenme. ¿Por qué Por el número se 2. puede? Muy 2. bien, porque son pares. Si el 4 lo divido en 2, me va a dar 2. Si el 30 lo divido en 2, me va a dar. Ya va a quedar. Fíjense que la parte distinta es esta, porque cuando tú ya tienes la fracción, los procesos en adelante son todos iguales, simplificar y dejar irreductible. Ya, veamos este. Anoto el número sin coma. Ayúdenme, ¿cuál sería? 125. 125. Muy bien. Restémosle Menos lo que 12. está antes del periodo. ¿Qué le restamos ahora? 12. Pregunta, ¿por cuánto debo dividir?
Miro el periodo, hay un 5, 90. 9, y el anteperiodo sería un Sí. Un cero. ¿Me escuchan mal? No. 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 Ah, ya. Digo, es que yo de repente escuché y dije, yo me estoy guateando, yo me amo. Si a 122 le quito 12, ¿cuánto me quedaría, muchachos? Si a 125 le quito 12, 103. 113, partido en 90. 9. Y esta es una fracción irreductible, así que dejamos hasta ahí. ¿Ok? Y la última, por lo menos denotada. ¿Cuál sería el número sin coma? 12.234. 12.234, perfecto. Quitémosle el anteperiodo. Y el 102. entero, y la parte entera. ¿Qué le quito? 122. Muy bien, 122. Ya, ¿por qué divido ahora? Por 990. 990. Perfecto, miren el periodo. ¿Cuántas Hay dos- cifras tiene hay el dos- periodo? 2. No. Por lo tanto, escribo 2, 9. Y por el anteperiodo, que sería Y un ese cero. 2, escribo un 0. Ayúdenme ustedes para no hacer yo los cálculos. 12.234 menos 122. ¿Cuánto me da? 12.112. 12 partido en 9,9. Lo vamos a dejar hasta aquí. Esto se puede continuar simplificando, pero en honor al tiempo y como va pasando, sí, para no continuar. Ahora, mi pregunta es bien específica. Si ustedes hoy día, más adelante, que va a ser ya la próxima clase, nos tenemos que enfrentar a la operatoria donde van a haber fracciones, decimales, muchas veces vamos a tener que transformar estos 3 casos de decimales en fracción. Lo importante es que vimos los 3 casos. Que si eso quedó claro, lo que vamos a hacer la próxima semana va a ser muy simple para ustedes. Debo recordar, vimos cómo transformar los decimales finitos, los periódicos y los semiperiódicos. ¿Queda claro? Ya, esos 3 casos, sí o sí, la próxima clase vamos a trabajar. De todas maneras, yo ahora les voy a mostrar un poquitito en qué los vamos a ocupar. Yo voy a continuar, si ustedes me dicen que me detenga, yo lo puedo hacer. ¿Puedo continuar? ¿Repito algo más o estamos ok de esto? Muy bien. Ya, sigo entonces. Ya, miren acá. Yo voy a llegar hasta la adición y la sustracción. Yo no voy a ver absolutamente más porque no quiero apurarme. Prefiero que la próxima semana nos dediquemos exclusivamente a la operatoria. ¿Listo? Pero miren acá. Hay unas decimales, hay unas adiciones con números racionales que ustedes ya manejan y yo creo que quizás a lo mejor no se va a generar alguna dificultad. Pero si lo hubiese, la tenemos que aclarar ahora. Dice, yo puedo resolver sumas y restas como expresiones decimales como las que ustedes ven acá. ¿Cómo se resuelven? La pillería de resolver expresiones con decimales es siempre escribirla en forma vertical. ¿Y qué es lo que tienen que ustedes mantener en línea siempre? ¿Qué es lo más importante de mantener en línea? Respetar la coma. Respetar la coma. Eso es fundamental. Si ustedes esto lo escriben y mantienen la coma, la verdad que es como restar o sumar cualquier número de los que nosotros trabajamos normalmente. Ahora, si se fijan en los 3 ejemplos que yo tengo acá, la particularidad es la siguiente. En la suma, yo puedo sumar 5,67 con 2,7, pero alguien está haciendo dibujito. Maquita, ve quién es, por favor, porque podemos conectarlo para ponerle el nombre. ¿Ya? Chicos, ¿podemos continuar, cierto? Fome. Ya, sigo. Sumo. Si yo hago la suma, ¿qué me quedaría? El 7, el 6 con el 7 me da 13, me da una reserva, y al sumar esto me daría 8,37. ¿Alguna duda hasta ahí? No. No. La resta. Si yo resto, fíjense que al 7,36 le tengo que quitar el 4,25. Esto se resuelve como si fuera 736 menos 4,25. Si la única diferencia es que la coma se va a mantener, ¿cierto? Ahora, detalle, no menor, detalle. Nunca podría yo restar así. A alguien se le podría escribir esto, hacer lo siguiente. 4,25 menos 7,36. ¿Podría escribirlo de esa manera? No. O sea, si yo hago la resta,
Esto no se puede hacer. Siempre al que tiene mayor valor absoluto se le tiene que restar el menor valor absoluto, el más pequeño. Eso no lo olviden nunca, ¿ya? Y en el caso de los decimales periódicos y semiperiódicos también se pueden restar de esta manera. Pero miren lo importante. Si tengo el 2,7 periódico, no puedo olvidar que esto es un 2,7777 hasta el infinito. Si escribo después, la otra expresión es 0,23333. Y cuando yo empiezo a restar desde el infinito. Y desde el infinito, si al 7 le quito 3, me va a dar 4, 7 menos 3, 4, 7 menos 3, 4. ¿Y dónde va a cambiar? Va a cambiar cuando nos enfrentemos a este 7 con el anteperiodo. Y ahí 7 menos 2, ¿qué me dio? 5. Un 5, ¿ya? ¿Y qué cifra? ¿Qué me quedó? ¿Este decimal que me quedó es finito periódico o semiperiódico? Semiperiódico. Semiperiódico. ¿Listo? Entonces, de alguna forma uno puede resolverlo. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Alguna dificultad de sumar y restar números decimales? No. ¿No? ¿Seguro? Ya, veamos entonces. Vamos a la parte que normalmente es la que a mí yo necesito reforzar, que es la que generalmente... Miren acá, fracciones. Hay dos cosas. Hay fracciones de igual denominador y fracciones de distinto denominador, ¿ok? En este caso, si las fracciones son de igual denominador, la verdad es que es más simple, entre comillas, poder resolver esta operatoria. ¿Por qué? Porque si yo sumo séptimo son los 7 por lo que estoy dividiendo. Si yo miro acá, esto como tiene el 9 abajo, se dice que son novenos. Este que tiene 4, se dice que son cuartos, ¿verdad? Si yo sumo 2 séptimos más 3 séptimos, ¿cuál es la ventaja cuando los denominadores son iguales? Miren, dice, al sumar o restar fracciones de igual denominador, se debe conservar el denominador. Ah, yo conservo el denominador. ¿Cuál es el denominador acá? 7. El 7. Y dice, y resuelvo la suma o resta de los numeradores. Si yo el 2 lo sumo con el 3, ¿cuánto me daría esto? 5. 5. Por lo tanto, ahí ya resolvimos una adición de fracciones de igual denominador. Acá, tienen igual denominador, conservo el denominador, lo mantengo, pero resuelvo la operatoria con los numeradores. Si al 15 yo le quito 7, ¿cuánto me daría eso? 8. 8. Perfecto. Siguiente, son cuartos. Conservo el 4, conservo los cuartos. Y si tengo 6 y le resto 9, ¿qué diferencia va a pasar acá? Si a 6 le quito 9, ¿qué me va a quedar? ¿Por qué quedó menos 3? Porque el 9 Porque es mayor que el 6. el 6 es menor que el 9. Porque el 6 es menor que el 9. Perfecto. ¿Ya? Pregunta, ¿dudas de sumar o restar fracciones de igual denominador? No. No. Vamos al siguiente caso entonces. Dice, aquí, fíjense que ya ¿cómo se llama? Ya la pantalla tiene mucha información, ¿cierto? Y frente a eso, y que va a ser lo último que nosotros vamos a alcanzar a hacer hoy día, para antes de terminar, volver a retomar lo que vimos nosotros que tenía alguna duda. Miren acá. Dice, adición y sustracción de racional. Aquí la profesora, cuando hizo el PPT, esto está malo. ¿Ya? Porque acá tendría que decir fracciones de Diferente. distinto o diferente denominador. Por lo tanto, es algo que hay que corregir de la guía que se mandó para ustedes, ¿ya? De fracciones de distinto denominador. Fíjense, yo acá estoy sumando sextos con cuartos. A 2 sextos le voy a sumar un cuarto. Pero miren acá el proceso que es donde nosotros nos vamos a detener principalmente hoy día para volver a retomarlo con otras ganas, si Dios quiere, la próxima semana. Dice, en este caso se debe igualar los denominadores. O sea, yo tengo que asegurarme que acá en el denominador me queden números iguales para poder sumarlos como lo hicimos recién en el caso anterior. Ahora, ¿cómo voy a saber yo a quién voy a igualar? Aquí aparece un concepto que ustedes trabajaron y yo creo que alcanzaron a verlo por lo menos la primera semana que trabajaron con nosotros. Calculando el mínimo común múltiplo. ¿Alguien se acuerda cómo calcular el mínimo común múltiplo? Y si no, lo hacemos juntos. Miren acá. Vamos a hacerlo nosotros.
¿Cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Se toman los denominadores, lo voy a escribir acá. Voy a tomar el 6 y el 4, y se hace una tablita, ¿sí? En esta columna nosotros vamos a dividir el 4 y el 6 por números, obviamente, que estén contenidos en ellos, y por otro lado, que sean ojalá números primos. Díganme un número que me divida o al 6 o al 4. 2. Muy bien. Entonces, dividamos. Si el 6 lo divido en 2, ¿qué me va a dar? 3. 3. Si el 4 lo divido en 2, me va a dar 2. 2. Nos olvidamos de estos números ahora y piensen en estos dos. Tengo un 3 y un 2. Díganme un número que divida o al 3 o al 2. El 3 y El 1. Sí, pero tratemos de que no sea 1. El 2. Porque el 2. yo dije números primos y el 1 no es primo, ¿ya? Ya, supongamos el 3. Listo. Podría haber puesto también el 2, ¿cierto? Ya, supongamos el 3. El 3 si divide el 3 me va a dar 1, pero el 3 no divide al 2. ¿Qué se hacía en ese caso? Hay que Debajo bajar del el dos. dos. Bien, se conservaba, bien. Ya, y ahora, ¿por qué número que divida al 2? ¿Por qué sería? El 2. El 2 en el 2 está contenido una vez. Cuando uno llegaba a puros 1, eso se terminaba. ¿Se acuerdan qué se hacía con estos 3 numeritos que están acá? se multiplicaba todo, el Multiplicar. resultado era el mínimo común múltiplo. Y el resultado. Muchas gracias, muy bien. Si yo multiplico todo, el resultado del mínimo común múltiplo. 2 por 3 son 6, y 6 por 2 me daría 12. 12. Y a eso nosotros le llamamos mínimo común Múltiplo. múltiplo. Entonces, ¿cuál es la pega? Porque aquí el proceso es más largo. Antes de sumar, tengo que calcular el mínimo común múltiplo. Lo calculé, me dio 12. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que de alguna manera transformar estas dos fracciones en expresiones que tengan el denominador igual a 12. Pero eso se hace con la amplificación. ¿Qué significa? Fíjense, este 6, ¿por cuánto yo lo tendría que multiplicar para que se transformara en un 12? Por 2. 2. Por eso acá yo puse 2/6 multiplicado por 2. ¿Lo ven? Siguiente fracción. Miro el 4. ¿El 4 por cuánto lo tendría que multiplicar para que se transforme en un 12? Por 4. Por eso acá pusimos un 3. Por lo tanto, yo ya tengo clarito por cuánto debo amplificar cada fracción. Ahora, ¿qué significa amplificar una fracción? Significa multiplicar esta fracción, tanto el numerador como el denominador, por un mismo número. Entonces, yo acá, si se fijan, lo hice paso por paso. El 2/6, que ahí está, se multiplicó el numerador por 2 y el denominador por 2. Siguiente fracción era un cuarto. Aquí le escribí, un cuarto. ¿Y por cuánto había que amplificar esta fracción? Por 3. Es por esa razón que yo multipliqué por 3 y por 3. Ahora, yo aquí lo hice paso por paso, porque yo no podía explicarlo en el papel cuando no los veía, pues entonces tuvimos que hacerlo así. Ahora vamos a resolverlo. 2 por 2 me daría 4. 6 por 2 me dio el 12. Siguiente. 1 por 3 me da el 3 y 4 por 3 me daría el siguiente 12. ¿Sí? Si miran ustedes esto es lo que nosotros queríamos hacer. Transformar el 2/6 con el 1/4 en dos expresiones que tuvieran el mismo denominador. Y que en este caso el denominador lo calculamos a través. No se escucha. La profe creo que la mutearon. La silenciaron, profesora. Sí, Ahora sí, profesora. ¿cierto? Y ahora sí. ¿Ahora sí? Ya. Lo que pasa, chicos, es que la profesora está tratando de silenciar a algunos de ustedes que está haciendo ruidos molestos. Sigamos. Es Si que yo suena resuelvo, como que soplan, por eso lo silencié. por eso, es un alumno que debe estar haciéndolo, pero dejémoslo, probablemente. Lo se otro, siente profesora, contento. Dígame. no puedo ver quién rayó la pantalla porque no me dio la opción que Ya, no te usted me deje preocupes, ver si no lo quién es. volvió a hacer, da lo mismo. No, Confiemos sí, no, que no lo pero haga por otra vez si porque acaso. me distrae a mí. Ya, veamos acá. 4/12 más 3/12. Fíjense acá, conservé el denominador, que en este caso era un 12, y sumé. ¿Cuánto es 4 más 3? Eso me dio 7. 7. Ya. A ver, si ustedes revisan sus apuntes y las guías que la profesora mandó en su minuto, voy a borrar lo que está acá, ¿ya? Fíjense que en la guía nosotros nos preocupamos, por lo menos,
de poner muchos ejemplos. Miren acá. Yo volví a anotar, ¿se fijan? Y cada uno de los ejemplos tiene la misma explicación. Fracciones de distinto denominador, ¿qué es lo primero que se calculó? El mínimo común múltiplo. Se calculó el mínimo común múltiplo, me dio 24, por lo tanto había que transformar estas dos fracciones en fracciones con denominador 24. Si se fijan, acá se hizo, ¿ya? El 8, este 8, ¿por cuánto lo amplifico para que me dé un 24? Se amplificó por 3, 8 por 3, 24. En cambio el 6 había que multiplicarlo ¿por cuánto? Por el 4. Si yo multiplico 3 por 7 son 21, ahí está. Si yo multiplico 3 por 8 son 24. 5 por 4 me da 20 y 4 por 6, 24. Y finalmente se efectuó la resta, conservo el 24 y resto. O sea, 21 le quito 20, eso me dio 1. Álvaro primero G, me quiere hacer una consulta, dígame. Álvaro, levantó la mano. El mínimo común múltiplo solo se le saca al denominador. Se saca solo con los denominadores, justamente, ¿ya? Ah, ya. Solamente considera los denominadores, porque si los denominadores son iguales, se pueden sumar o restar, ¿ok? Muy buena pregunta, muchas gracias. Chicos, ahí hay otro ejemplo, miren, acá hay otro más. Creo que había otro más para terminar, pero este lo vamos a dejar para la semana próxima, pero miren este, con esto vamos a terminar, quiero que le echen una miradita después ustedes. ¿Qué diferencia tiene este con los anteriores? Miren acá. ¿Se fijan que acá estamos mezclando las fracciones con los decimales? Sí. Y si yo mezclo fracciones con decimales, ¿cuál va a ser el procedimiento? Aquí yo se los puse. Lo primero que hay que hacer es transformar estos decimales ¿en qué? En fracción. Por lo tanto, yo hoy día, por eso era tan importante recordar cómo se transformaban los decimales en fracción, porque la próxima semana vamos a estar trabajando nosotros en este tipo de ejercicio. Yo les voy a poner fracciones donde hay fracciones decimales, los vamos a transformar en fracción, y posteriormente, después de transformarlo en fracción, vamos a igualar los denominadores, vamos a ir haciendo todo lo demás. ¿Alguna otra pregunta? No. Ya, vámonos al inicio. Cuando yo tuve que levantarme, ¿cierto?, de acá del escritorio, y estaban con la profesora Macarena, alguien manifestó que tenía dudas, y es importante que en estos últimos minutitos yo las aclare si es que así es. Ya, si alguien me puede ayudar. ¿Sí? ¿Quién me podría ayudar entonces? ¿Quién me ayuda? ¿Ya? Dígame, ¿quién me dijo que tenía duda? Macarena, me parece que las dudas eran de los conjuntos. No, Maite. ahí en ese. ¿En Yo. cuál? ¿Había alguna Maite, duda, Maite, o no? Aquí. Ya, Maite. Y el resto me silencia, porfa. Maite, ¿qué duda tenía usted? Me confundí aquí. En esto todo. Maite, ¿tú tienes la música? No, lo tengo No. yo, perdón. Ah, por favor, ya, Maca. Veamos. Es que tiene que estar con el bebé ahí, pues, así que lo entiendo. Ya, Maite, dígame. Necesito que me vuelva a explicar esto, porfa. Esto, ningún problema. Nosotros partimos en algún minuto, cuando ustedes partieron en marzo, ustedes conocieron algunos conjuntos, y el primer conjunto lo voy a anotar acá en esta esquinita. El primer conjunto que ustedes conocían son los números naturales, que estaban formados. ¿Se acuerdan por esos números? Estaba el 1, Sí, el 2, el el 1, 3, el 2, 4, el hasta el 4. infinito. ¿Ya? Después que trabajamos con estos números naturales, se tuvo que ampliar el conjunto, y se amplió un conjunto que se conocía como el conjunto de los números enteros, o se denotaba por la letra Z. Y en este conjunto también estaba el 1, el 2, el 3, el 4, es el infinito. Pero le agregamos más elementos. ¿Qué otros elementos le agregamos? Al medio, por así decirlo, pusimos ¿a quién? Un 0. Pero. Y hacia la izquierda fueron los inversos aditivos, los naturales. O sea, está el -1, el -2. Menos el 1, menos 2. ¿Cierto? Hasta ahí nosotros no teníamos ningún problema.
pero por necesidad se tuvo que armar otro conjunto que nosotros llamamos el conjunto Q, donde la característica de todos los elementos que pertenecían al conjunto Q es que se podían escribir como una fracción. Esa es la característica, ¿ya? Y nosotros estamos trabajando con este conjunto, pues con el conjunto Q, que es el conjunto de los números racionales. Por lo tanto, en el conjunto de los racionales están todos, pero todos los números que se pueden escribir así, como fracción, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo escribo 2/3, tú lo miras y me dices, ¿se tiene forma de fracción en 2 partido en 5? Sí, ¿cierto? Sí. Pero existen otros que tú los miras y no tienen la forma de fracción al tiro, como el 5, porque si yo lo pusiera, el 5 tendría que estar aquí en los naturales, y el 5 también tendría que estar acá en los enteros, ¿sí o no? Pero acá la profesora puso que el 5 también es un número racional, o sea que el 5 es una fracción. Y aquí es la explicación. ¿Por qué el 5 también yo puedo decir que es una fracción? Porque existe una operación que se llama la división, donde yo este 5 lo puedo dividir, por ejemplo, por un 1. Y cuando el 5 lo divido en un 1, ¿cuál es su resultado? Si el 5 se divide en 1, ¿cuánto me da? 5. 5. Por lo tanto, esta expresión con esta expresión, ¿cómo son? Son equivalentes. Entonces, y como son equivalentes, nosotros decimos, en otras palabras uno dice, son iguales. Y si son iguales, entonces, significa que si el 5 se puede representar como fracción, entonces también pertenece a este conjunto de los números racionales. ¿Se entiende por qué yo anoté ahí el 5? Sí. Ya, ahora, eso que hice con el 5, yo lo puedo hacer con cualquier número de los conjuntos naturales. Cualquier número de los que yo tengo en el conjunto n, si yo lo divido por 1, es una fracción también. Por lo tanto, los números naturales también son números racionales, ¿sí? Y lo mismo puedo hacer con los números enteros. Si yo los números enteros, a cada uno de los que está ahí, yo los dividiera por un 1, tendrían forma de fracción, por lo tanto, también son números racionales. Ahora, bajo ese concepto, todos estos números son fracciones en el fondo, aunque yo no las vea al 5, el 5 no lo veo con fracción, pero si yo al 5 le ponía el 1 abajo, automáticamente es una fracción. Ahora, pero existen otros números, otras fracciones, como el mismo 2/5, que si yo la divido, el resultado no es exacto. Y aquí aparece el concepto de los números decimales, ¿ok? Por ejemplo, el 1/3, por ejemplo, el 7/5, por ejemplo, el 2/9. Todas estas fracciones que yo estoy anotando acá, si tú tomas la calculadora y las divides, te van a dar un valor decimal, ¿ok? 10. Y ese valor decimal que te va a dar puede ser un decimal finito o podría ser un decimal infinito. Y eso va a depender del resultado que te dé. Si yo, por ejemplo, yo tuviera un 7/2, si yo el 7/2 lo divido, eso a mí me da 3,5. Y la pregunta para ti, ¿el 3,5 un decimal finito o infinito? Finito. Finito. Entonces, este número estaría en esa clasificación. Pero en cambio, si el 1 yo lo divido en 3, si tú el 1 lo divides en 3, ¿cuánto da, chiquillos, si el 1 lo divido en 3? Vamos a hacerlo para que lo vea. El 3 no cabe en el 1, esto me quedaría 0, y el 1, 0,3333. muy bien, me da en 0. Y el 3 en el 10 serían 3 veces, 3 por 3, Después sería 9, y va a cero. sobrar 1. Entonces siempre me va a sobrar 1, por tanto siempre aquí se va a repetir un 3. Y este me quedaría entonces 0,3 periódico. Por lo tanto, este de acá sería periódico. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. ¿Ahora lo entendiste de verdad? ¿Ninguna otra duda, hija? ¿No? No.